Bienvenidos al Informativo Económico en DW. Después de California, las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación sobre las prácticas de venta de entradas de la FIFA para el Mundial de Fútbol 2026, con el foco en los 8 partidos previstos en el MetLife Stadium, en el estado de Nueva Jersey. La pesquisa responde a denuncias de aficionados que afirman que se les asignaron asientos de una categoría inferior a la que habían comprado originalmente. La Fiscalía acusa a la FIFA de aplicar una práctica de falsa escasez, esto es, retener bloques de entradas para reducir artificialmente la oferta y encarecer los asientos disponibles. Un portavoz de la FIFA declinó hacer comentarios. Y allá en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, está siguiendo este tema nuestra corresponsal financiera Ana Nieto, que nos va a contar un poco más. Ana, esta es la primera vez que la FIFA usa el llamado precio dinámico, que cambia según la demanda y la popularidad del partido. Contanos en detalle qué es lo que está pasando ahí. Sí, los precios dinámicos recogen variaciones instantáneas en el coste anunciado de un bien o un servicio y en teoría pueden abaratar una compra. Pero en una situación de alta demanda, como es el caso del Mundial, los precios se mueven al alza y eso es lo que ha ocurrido, no solamente por la naturaleza de cómo funcionan estos precios, sino también, como detalla el Departamento de Consumidores de Nueva York, porque la FIFA ha ido dando salida a la venta de boletos en distintas fases durante meses, lo que ha ayudado a controlar el flujo de oferta y demanda que ha permitido una subida de precios. Según las autoridades, los precios han subido para más de 90 de los 104 partidos y en todas las categorías a un alza que más o menos ha sido del 34%. Solo un 1,6% de los boletos ha costado un máximo de $60 y el alcalde de Nueva York ha podido asegurar $1.050 que ahora se están repartiendo en una lotería. La investigación se va a centrar en el calendario de ventas, en las declaraciones de las autoridades de la FIFA y en otros comportamientos que han disparado estos precios para subirlos por encima de los $1.000 y convierten a este Mundial en el más caro de la historia para el público en el estadio. Ana, este Mundial era esperado también por la industria del turismo estadounidense para dar la vuelta a la caída de llegadas internacionales con la que se cerró el año pasado. Recordemos, las políticas del gobierno de Donald Trump no dan una imagen de buena recepción para lo que viene del extranjero, pero ¿va a tener ahora este sector el boom que espera? No parece que vaya a ser así. En la Asociación Estadounidense de Viajes son conscientes de los riesgos a sus proyecciones por los altos precios de la energía y el combustible, el conflicto en Irán, la baja confianza de los consumidores, los problemas en las fronteras con visados y el sentimiento negativo hacia Estados Unidos, que continúa. Se esperaba que el Mundial sí que cambiara la tendencia del año pasado, pero según la Asociación Hotelera, la demanda que se anticipaba pues no se ha traducido en reservas. Lo que también se percibe es que hay más demanda de hoteles doméstica que internacional. Los hoteleros apuntaban a las preocupaciones geopolíticas, pero también ha habido una artificial subida de los precios de las habitaciones y esto se ha tenido que dar marcha atrás. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. Recortes en los servicios sociales para evitar que la factura del Estado se descontrole. Esta es la fórmula que ha presentado el llamado Consejo de Sabios. Es el grupo asesor de economistas del gobierno alemán y esta es la fórmula para contener los crecientes costos que afronta el país. Esto además en un momento en el que la economía alemana sigue débil y las perspectivas empeoran. Según este Consejo de los 5 Sabios, el crecimiento de Alemania, la mayor economía europea, prácticamente caerá a la mitad de lo previsto este año. En lugar de crecer un 0,9%, se va a ralentizar hasta registrar un avance de apenas 0,5%. El principal motivo es la guerra en Irán y el aumento de los costos energéticos. La huelga en el gigante surcoreano de la electrónica Samsung ha quedado definitivamente descartada. La mayoría de los trabajadores ha aceptado la oferta de suculentas bonificaciones que presentó la dirección. El conflicto había mantenido al país en vilo durante meses y llegó a considerarse incluso una amenaza para las cadenas de suministro globales. Samsung Electronics es el mayor productor mundial de chips de memoria y gracias al auge de la inteligencia artificial está cosechando grandes beneficios. Ahora, un 10% de estos beneficios se repartirá entre la plantilla. Se calcula que las bonificaciones para los empleados del rentable departamento de semiconductores rondarán los 340.000 euros por persona. A cambio, el sindicato renuncia a la huelga de 18 días que había anunciado y que habría tenido un fuerte impacto en el país.
No podemos permitirnos ningún contratiempo o interferencia. No solo afecta a la industria coreana, sino también a las cadenas de suministro globales. No es una cuestión económica, sino de seguridad económica. Samsung es, con diferencia, el mayor empleador del país y el principal exportador. Sus chips son indispensables para la industria a nivel mundial. Otros también esperan poder beneficiarse de la lluvia de dinero que ahora cae sobre los empleados. Si se pagan bonificaciones a los empleados para evitar una huelga general, creo que muchos restaurantes cercanos se beneficiarán, pues los empleados podrían salir a comer o celebrar reuniones de empresa. También la bolsa de Seúl celebró el acuerdo. Las acciones de Samsung llegaron a subir hasta un 5% y el índice de referencia de Corea del Sur, el KOSPI, avanzó y cerró en un nuevo máximo histórico. Los últimos datos de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo Económico revelan que Argentina registró el nivel más bajo de inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina en el año 2025. Argentina trajo apenas 3.134 millones de dólares, muy lejos de Brasil con más de 76.800 millones de dólares, o Chile con más de 13.000 millones, o Colombia, por ejemplo, con 11.460 millones. En el segundo lugar, México, con casi 41.000 millones de dólares, rebasó en el primer trimestre del año pasado su propio récord histórico. El último puesto de Argentina expone los desafíos que enfrenta el país para consolidarse como destino de capital productivo, a pesar de los generosos incentivos del gobierno para atraer grandes inversiones que ya han desencadenado un boom de proyectos mineros. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva visitó la ciudad de Manaus, en la Amazonía, y anunció, junto a la estatal Petrobras, el reinicio de la perforación de nuevos pozos de gas y petróleo en plena selva amazónica después de casi una década. También anunció Lula una inversión de 75 millones de dólares para la pavimentación de una polémica carretera que atraviesa esa misma región. Frente a las preocupaciones de los ambientalistas, el mandatario aseguró que la vía será la más moderna del mundo en cuestión de preservación ambiental. En Argentina continúa el conflicto por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario promulgada en octubre del año pasado. Esta ley se encuentra ahora judicializada en la Corte Suprema y el Ejecutivo no la aplica para mantener a raya el gasto fiscal. Los profesores universitarios van a un paro de 5 días para denunciar la pérdida de sus ingresos, que han caído alrededor de un 30% en términos reales. Muchos recurren a un segundo empleo o buscan oportunidades en la empresa privada o el extranjero. Nicolás Pochik es profesor de la Universidad Pública Argentina, pero su principal ingreso es como conductor de aplicación. Si vos trabajás 40 horas semanales full time, o sea, no un full time exclusivo, 8 horas, dando clases, ganás, si tenés menos de 10 años de antigüedad, 910.000 pesos de bolsillo, o sea, neto. Y la canasta básica de pobreza está en 1.450.000. Con este salario de unos $630, un segundo empleo es la única forma de llegar a fin de mes. Esa sola situación te expulsa de que tu trabajo, de que puedas vivir de la universidad. ¿Se entiende? Ese es el problema que tenemos. Por eso los docentes universitarios estamos entre la espada y la pared. O te vas a un privado o te quedás y sos pobre. Federico Seblever era investigador y profesor de física de la Universidad de Buenos Aires. Renunció y hoy trabaja en una privada y una startup de Estados Unidos. Su salario no alcanzaba, explica. Creo que tuve que empezar a ajustar. Tenía un gato en ese momento que ya estaba medio viejo y había que definir básicamente si íbamos a seguir llevándolo al veterinario o no. Nada, lo tuvimos que dejar ir en un momento. Las renuncias de profesores limitan la cantidad de clases que los estudiantes pueden elegir. Los salarios son tan bajos que es difícil llenar las vacantes. Y la gente que da esas materias es hiperprofesional, hiperformada, formada por el Estado Nacional además, y hay gente que de repente ya no está. Y eso es irreemplazable, o sea, es contenido que deja de existir como oferta en la educación pública. La falta de fondos para educación se percibe también en el estado de los edificios, ascensores que trabajan a media marcha y frío en las aulas. Yo veo que mi profesor, que estuvo en la misma situación que yo, hoy en día terminó una carrera con todo lo que eso supone y aún así tiene que
buscar un laburo extra. ¿Para qué estoy haciendo esto si el día de mañana no me va a ser suficiente para poder estar estable? Con respecto a la calefacción, hay calefacción, pero está cortada porque, bueno, es un gasto también y, bueno, nos influye de que las cortan. En un momento, creo que el año pasado, se ha cortado la luz y los docentes tienen que dar clase con la luz apagada por el poco dinero que ingresa. A la espera de un fallo de la Corte Suprema, el Gobierno no aplica los aumentos de partidas previstos en la Ley de Financiamiento Universitario de octubre de 2025. Alude motivos fiscales. Lo que se está planteando desde el Congreso y lo que se plantea a nivel país en general es que todas las leyes que salgan del Congreso se explique de dónde va a salir ese gasto. La ley de financiamiento educativo, que salió el año pasado, cuando todavía estaba en la composición anterior, no explicaba de dónde se sacaban esos fondos y obviamente lo que empezó a suscitar desde, digamos, últimas marchas. El Gobierno asegura que los aumentos previstos pondrían en riesgo el equilibrio fiscal. Para los profesores, lo que está en peligro es la universidad pública, considerada un motor de ascenso social. Cualquier persona que pasa por la universidad, aunque haga 2 materias, va a salir enriquecido de esta experiencia. No hay un aspecto negativo, porque es positivo en términos de vínculos sociales, es positivo en términos académicos, es positivo en términos metodológicos, de orden para tu vida. Y entonces solo el hecho de venir a empezar el cuatrimestre es un triunfo para mí. Mientras los profesores siguen reclamando poder vivir de sus salarios, con clases en la vía pública y un paro anunciado para el viernes 29, el conflicto continúa. Esta fue La Economía por el momento. Gracias por la atención. Nos vemos la próxima.